Yo quiero compartirles, como sabemos, venimos siguiendo una serie de clases que es de Hebreos, ¿no? Y es lo que vamos a compartir el día de hoy. Y normalmente en el libro de Hebreos habla mucho acerca de la fe, habla mucho acerca de las promesas. Y hablando de la fe, pues muchas veces se ha visto y se ha dicho que la salvación viene por fe y no por obras. Y quieren separar la fe y la obra. Pero sin embargo en Santiago 2, 17 al 18, no lo vamos a ver ahorita, pero si quieres anotarlo, Santiago capítulo 2 del 17 al 18, nos dice que la fe debe ir acompañada de obras. Pero la gente dice, no, es que son obras de los humanos, ¿no? O sea, pero no son obras de humanos, son obras que Dios hace por medio de nuestra fe. Si tú ves en Gálatas 5, habla acerca de los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Y te dice que te va a dar dominio propio, gozo, alegría. Y dice, el dominio propio, ¿cuántas cosas no puede hacer con la disciplina? Obviamente hay una transformación profunda en nuestras vidas y por eso la fe va acompañada de hechos. Aquí tenemos algunas maestras, ¿no? Y como una analogía de la fe y de las obras es acerca de que para los maestros, ¿qué es más importante? ¿La calificación o el conocimiento? Pues el conocimiento, ¿no? Para los alumnos la calificación, ¿no? Aunque no tengan el conocimiento, a veces quieren la pura calificación. Pero en teoría, tu conocimiento te va a dar tu calificación. Yo quiero compartir algo, voy a balconear a Paulina, mi hija, que cuando estaba en la escuela tenía un maestro muy estricto, tenía la fama de reprobar a muchos alumnos. Y en esa materia pasó de panzazo, ¿no? 70 era la calificación muy mínima en la universidad, en donde estaba ella, 70. Pero el conocimiento que adquirió, porque realmente es muy buen maestro, fue grande. No era comparado con la calificación que le había dado el maestro. Pero, ¿qué es lo que pasó? Ese conocimiento le dio el trabajo que actualmente tiene, por ese conocimiento. Entonces, al fin de cuentas, tu conocimiento es lo más importante. Y sí tuvo un resultado. A lo mejor no fue la calificación, pero fue un trabajo. Entonces, así la fe va acompañada de obras que a lo mejor en el momento no se van a ver, pero sí se van reflejando en tu carácter, en tu vida, donde sí sales transformado y hay obras que te das cuenta que eres un hijo de Dios. Porque muchas veces nos podemos justificar, es por fe, y nuestras vidas como un mundano. Y eso no debe ser así. Y la fe es un ingrediente muy importante para nuestra salvación. En Hebreos vemos que Jesús es superior a Abraham. También nos da la mayor seguridad de nuestra salvación y eso nos habla en hebreo, ¿no? El título de esta clase es La garantía de la salvación. Amén. La garantía de la salvación. Antes de ir a Hebreos, quiero que me acompañen a una escritura para poder en contexto también la parte de Hebreos. Nos vamos a ir a Génesis 12, del 1 al 4. Vamos a ir a Génesis 12, del 1 al 4, ¿ya estamos ahí? Amén. Génesis 12, del 1 al 4 dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Y vemos aquí cómo Dios le promete que va a bendecirlo y va a ser una bendición grande, no nada más para él, sino a su descendencia, ¿no? A la gente que va a estar con él. Y
y dice que tenía 75 años cuando le comentó esto. Después de varios años, Dios especificó esta promesa, varios años más, que cumpliría que esta promesa iba a ser por medio de su hijo Isaac. Y eso lo podemos ver en Génesis 17, no vamos a ir ahí, pero si gustas anotarlo, Génesis 17 del 15 al 19, que esa promesa iba a ser por medio de su hijo Isaac. Pero en ese tiempo, cuando nació Isaac, ya tenía 100 años. Y entonces podemos ver que esa promesa es de mucho tiempo. Cuando hay mucho tiempo, ¿qué te llena a producir? Pues a lo mejor frustración porque no ves esa promesa realizada, ¿no? Pero ¿qué es lo que necesitamos tener cada uno de nosotros? Paciencia para poder lograr y ver esa promesa cumplida, ¿no? Quiero que me acompañen ahora sí a Hebreos 6, del versículo 13 al 14. Hebreos 6, versículo 13 al 14. ¿Ya estamos ahí? Dice, cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se había prometido. Y nuestra cultura actualmente se ha perdido un poquito acerca de los juramentos, ¿no? Anteriormente, no sé si llegabas a escuchar, te lo juro por Dios, ¿no? Te lo juro por la Biblia, ¿no? O en las partes de justicia, juras decir la verdad, y hablaba acerca de los juramentos. Y aquí nos está hablando que era un juramento de parte de Dios. Dios estaba diciéndole a Abraham, juro que te voy a dar esa promesa, pero juró por sí mismo. Anteriormente el juramento tenía que ser por alguien mayor que tú, de mayor jerarquía. Ahora pregúntate, ¿quién es mayor que Dios? Nadie. Por eso Dios juró por sí mismo de que iba a garantizar esa promesa. Era un compromiso de una garantía que nos estaba dando, que le estaba dando a Abraham, decir, esta es mi promesa, no se puede mover, es algo que quiero para ti. Y hoy en día Dios nos deja otra parte, ¿no? Dice en Mateo 5, no vamos a ir ahí, Mateo 5 del 34 al 37, que ya no jures por Dios, ni por el estrado, ni por el templo, ni por algo así, sino dice, si dices sí, que sea sí, si dices no, que sea no. Pero en aquel tiempo era que lo estaba haciendo de esa manera, ¿no? Jurar garantizando esa promesa que Dios le iba a hacer a Abraham. ¿Y de dónde viene esa promesa? Nos vamos a ir a Génesis 22, del 15 al 19. Génesis 22, del 15 al 19, ¿ya estamos ahí? Dice, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, ¿cómo has hecho esto y no me has negado a tu único hijo? Juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Y dice, no me negaste a tu hijo. Muchos de nosotros sabemos esa historia, ¿no? Que Dios le pide, ¿realmente me amas? Sacrifica a tu hijo para ver si es cierto que me amas. Imagínate, su hijo único, que era por medio de él que iba a hacer la promesa, le pide que lo sacrifique, que lo mate.
una situación muy fuerte. Yo tengo solamente una hija y pensar en sacrificar a mi hija duele el corazón. Es difícil, es complicado para un papá. Y más que si tú lees la Biblia, dice que Sara era infértil, es decir, Dios le ayudó a Sara para que pudiera tener un hijo. Y ya eran grandes, tenía 100 años Abraham y Sara tenía 90. Es decir, suena así como imposible que pudieran tener un hijo. Lo tienen y lo tienes que sacrificar, es algo difícil. Hoy en día, Dios, ¿qué te pide que sacrifiques? ¿Qué tienes que dejar a un lado para estar bien con Dios? Analiza, profundiza. ¿Qué tienes que dejar? ¿Qué pecado hay en tu vida que necesitas sacrificar para estar bien con Dios? Y a lo mejor puede ser algo muy fuerte, que a lo mejor no estás dispuesto a sacrificar. Y hoy en día Dios te está diciendo, sacrifícalo por mí. ¿Realmente me amas? Sacrifícalo. Y dice que lo va a bendecir por eso, ¿no? Dice que va a tener una descendencia como las estrellas, como la arena del mar, abundante. Pero algo que me llama la atención dice en el versículo 18, puesto que me has bendecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Si son todas las naciones que iban a ser bendecidas, ¿cómo es posible esto si él era el pueblo judío, el pueblo israelita? ¿Cómo iba a ser si era el pueblo de Dios israelita? ¿Cómo iba a bendecir a todas las naciones del mundo? ¿No te has puesto a pensar en esa parte? Yo así dije, wow, ¿cómo va a bendecir a todas las naciones del mundo, ¿no? Y quiero que me acompañes a Gálatas 3:7. Gálatas capítulo 3, versículo 7, no sé si ya estés ahí. Dice Gálatas 3:7, por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. Los descendientes no nada más era de sangre, sino porque Abraham creyó, incluso la Biblia nos habla que es el padre de la fe, y nos habla que todos la descendencia de Abraham son por los que creyó, son los que viven creyendo en Dios, los que viven por fe. ¿Eres descendiente de Abraham? Amén. No los escucho convencidos. ¿Son descendientes de Abraham? ¿Sí creen? Amén. Somos descendientes de Abraham. Es decir, no nada más era su descendencia de por sangre, sino todos los que creemos, los que tenemos fe, somos descendencia de Abraham. ¿Cuál es la promesa que Dios nos hizo por medio de Abraham? Que nos iba a bendecir, que íbamos a tener la salvación. Y eso vamos a ir más adelante para poder entender más profundamente, pero también cuidar nuestra fe. Y en Hebreos 6:15, si nos regresamos un poquito ahí, Hebreos 6:15, ya estamos ahí, dice, y así después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Es decir, esa promesa de que iba a ser bendecida todas las naciones, que iba a ser bendecida y que iba a ser mucha gente, se cumplió. Hoy en día, en todas las naciones, ¿cuánta gente cree? ¿Cuánta gente tiene fe? Y podemos ver cumplida esta escritura. Entonces, te das cuenta de lo grande que es Dios y que Dios no siempre cuida todos los detalles y nos garantiza de que podamos entender que Él quiere que cada uno de nosotros creamos. Pero muchas veces no queremos creer. A mí me ha pasado que de repente siento que me falta fe. ¿Por qué? Porque me alejo de Dios. ¿Por qué? Porque pienso más en mí que lo que Dios quiere. Y es como a veces nos podemos ir perdiendo de nuestra fe. Dios ha cumplido cada una de las promesas que le hizo a Abraham.
Y esa promesa, imagínate cómo el tú saber que Dios le cumplió esa promesa, ¿cómo te hace sentir? Pues te hace sentir como esa seguridad de que Dios cumple lo que promete. Dios nos da esa seguridad y ver el proceso de Abraham. No fue fácil, hubo adversidades, como el matar el que Dios le pidiera a su hijo Isaac. Y no fue fácil, pero cuando lo iba a hacer y ya estaba determinado, lo detiene. Y ya vio que realmente sí tenía esa confianza Abraham con Dios. Y desde que fue la primera promesa, 75 años, cuando nació tenía 100 años, imagínate, todo lo que hay que esperar para ver cumplir su promesa. Pero necesitamos tener paciencia. Tenemos la promesa de ir al cielo, de nuestra salvación. ¿Cuándo? No sé, pero necesitamos tener esa paciencia. Y acompáñenme más adelante en Hebreos 6, del 16 al 18. ¿Están conmigo, hermanos? Versículo 16, dice la Escritura: los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos, y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, lo confirmó con un juramento. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables, de las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso, los que buscando refugio nos aterramos a la esperanza que está delante de nosotros. Y nos habla de que es un juramento que tiene que ser por alguien mayor. Y de esa manera Dios estaba dándole la garantía a Abraham. No sé si cuando hay un trato, hay una promesa, y hay gente que está dudando si me va a cumplir o no me va a cumplir, hay una garantía, ¿no? Hoy en día, un contrato, ¿no? O vamos con el notario y ahí hacemos todo, ¿no? Queremos garantías, queremos saber que lo que nos prometen nos van a cumplir. Y Dios lo hizo de esa manera, diciendo: voy a hacer esa garantía para que Abraham no dude y sepa que le voy a cumplir. Sepa que estoy con él. Y de esa manera nos habla el escritor que juró por sí mismo. Pero algo importante, que dentro de ese juramento venía dos palabras, ¿no? La promesa y su juramento. Era algo que estaba garantizado, que su palabra tenía la verdad. Estaba garantizando que lo que él decía era lo correcto. Y que estaba el juramento, y aparte había un respaldo, que era el mismo, que era Dios quien estaba respaldando esta garantía. Y dice más adelante, ahí mismo, en el versículo 18, lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Es decir, esta garantía no se podía echar para atrás Dios. Era una garantía que ya estaba estipulado con su juramento. Y estaba diciéndole: Dios no miente. Y vamos a ir a Números 23, 19. En Números 23, 19. ¿Ya estamos ahí? Números 23, 19 dice: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete, ni lleva a cabo lo que dice? Y nos habla la palabra de Dios, ¿no? Dios no es un simple mortal como nosotros, que estamos pensando en mentir, en defraudar, y estamos pensando en
en pecar y hacer cosas que no son correctas. Dice, Dios no miente, Dios cumple lo que promete. Dios no tenía necesidad de hacer un juramento, con su pura palabra valía, porque así es Dios, Dios cumple lo que promete, pero quería garantizar. Y a veces a nosotros nos cuesta trabajo entender esa parte, de entender que Dios se asegura que nosotros podamos creer, que no hay ninguna barrera que nos impida creer en Él. Dios quiere que vivamos no con miedo, no dudando. Dios no quiere que estemos desconfiados, sino que Dios quiere que tengamos una expectativa confiados de que vamos a ir al cielo, de que Él nos está ofreciendo una salvación. Porque a causa de nuestro pecado merecemos la muerte, merecemos estar en el lugar eterno, caliente, ¿no? Que es el infierno. Pero sin embargo Él nos quiere abrir una puerta para salvarnos por causa de nuestro pecado. Y quiere que vivamos con fe y con esa esperanza. Y quiero que sigamos leyendo en el versículo 19 y 20 de Hebreos. Ya estamos ahí, Hebreos 6, 19. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Dice que tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza. Y podemos entender que la esperanza, en el uso común, cuando decimos que esperamos que algo suceda, pues muchas veces lo sentimos como algo, pues puede que suceda, puede que no, ¿no? Estamos esperando algo. Pero lo que nos habla acerca de la esperanza bíblica es la naturaleza, es muy diferente, ¿no? La esperanza que Dios nos ofrece es más como una expectativa confiada, como una expectativa de que confío en que voy a estar en el cielo, confío que voy a estar con Jesús en la eternidad. Es esa esperanza que estamos confiados, no es una esperanza de que estamos dudando. ¿Por qué? Porque ya hay una garantía, ya hay algo que Dios nos promete y no debemos de dudar, iré al cielo, no iré, mi naturaleza, ¿cómo estoy? Ya hay una garantía. Y nos habla de que es como un ancla, ¿no? Esta ancla en el mundo antiguo se decía que era como un símbolo de esperanza. Otros decían que era un símbolo que representaba a Cristo. ¿Qué es un ancla? Pues es un instrumento que no te mueve, que te deja fortalecido, ¿no? Y entonces te das cuenta que es un ancla para nuestra alma, donde no va a estar a la deriva, que ahora me voy para acá, ahora me voy para acá, sino está firme con la esperanza que vamos a recibir la salvación. Y esta ancla es por parte de Jesús. Jesús nos ancla nuestra alma para vivir con esa esperanza para con Dios. Pero me impacta porque dice que es una esperanza porque Jesús está detrás del velo, es decir, está en el lugar santísimo. Como hay escrituras que nos hablan que anteriormente, pues había un sumo sacerdote que iba y ofrecía algún animal, un cordero o algún animal, que debía haber un derramamiento de sangre para el perdón de nuestros pecados. Y a ver ese derramamiento, el sumo sacerdote se preparaba y una vez al año se presentaba para pedir perdón por nuestros pecados. Pero, ¿qué pasaba si el sumo sacerdote estaba ahí y llegaba a la presencia de Dios? Se moría, no podía resistir la presencia de Dios.
Sin embargo, dice que Jesús entró al lugar santísimo y está ahí para asegurarnos a cada uno de nosotros de la vida eterna. Y si recordarás, dice que está sentado a la derecha del Padre. Es decir, nos está esperando. Hay una garantía que nos respalda, diciéndonos a cada uno de nosotros, los espero. Estoy aquí esperándolos. Hay una garantía. Y me impacta porque dice que es un precursor. ¿Quién es un precursor? Dice en griego que es la palabra prodomos, que es uno que corre delante. Es decir, ese es un precursor, un pionero, que abre el reino celestial para que ocupemos, para que nosotros lo podamos seguir y poder estar en ese tabernáculo celestial, para poder estar en su presencia. Y nos habla que quiere que estemos seguros y listos para poder ocupar y poder estar ahí en su presencia, ¿no? Dice que para los judíos el lugar santísimo, el santuario, pues era ese lugar donde estaba y moraba la presencia de Dios. Era donde estaba sentada la Shekinah, con Shekina, que es la Shekinah, la gloria de Dios. Y entonces era un lugar muy privilegiado. No cualquiera pudiera estar ahí. Sin embargo, solamente los sumos sacerdotes podían presenciar esta parte y en ese sentido dice la Escritura en el versículo 20, dice, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es decir, Jesús murió en la cruz para poder ser el sumo sacerdote, para perdonar nuestros pecados y agarrar toda la descendencia de Abraham, es decir, todos los que viven conforme a la fe, y llevarlo a ser el precursor para poder entrar a la presencia de Dios, para poder tener la salvación, que es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y si te pones a profundizar un poquito más acerca de eso, en segunda de Corintios 1, 21 y 22. Segunda de Corintios 1, 21 y 22. ¿Ya estamos ahí? Dice, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Amén. Es decir, que en la muerte de Jesús y en la resurrección, Dios nos da el Espíritu Santo. Y dice que es una garantía de sus promesas, de que nos va a llevar al cielo, de que nos va a dar la salvación. Y quiero compartirles también la última escritura en Efesios 2:8. Efesios 2:8, ¿ya estamos ahí? Dice la escritura, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Han sido salvados por medio de la fe. Es decir, Dios quiere que cada uno de nosotros podamos ser salvados de esa desgracia que ya teníamos a causa de nuestro pecado, pero que realmente quiere que confiemos y nos da muchas garantías. La garantía de jurar por sí mismo, la garantía de darnos su Espíritu Santo. ¿Qué nos impide para no creer? ¿Qué nos está impidiendo? Si te pones a profundizar,
y analizar qué te impide creer en Dios, en hacer su voluntad, en sacrificar lo que te pide que tengas que quitar. Te impide tu incredulidad, te impide tus miedos, te impide tu orgullo, porque piensas que tus ideas son mejores que las de Dios. Y es donde tienes que reflexionar. Dios ya te dio las garantías. No hay pretexto para decir, yo no lo sabía. Yo pensaba, yo creía. Dios en esta mañana te está diciendo, o nos está diciendo, porque me incluyo, nos está diciendo que necesitamos creer en Él. Ya tenemos todas las credenciales, todas las garantías, ya está ahora sí como diríamos ante notario público de qué es lo que Dios quiere. No hay pretexto para que nuestro corazón crea y que tomemos las decisiones correctas de servir a nuestro Dios. Y es lo que les quería compartir. Amén.